Buenas tardes a todos. Empezamos con una mesa que lleva por título Crowdfunding y colaboración entre administraciones públicas, sociedad civil y sector privado, oportunidades y límites. Esta mesa la voy a moderar yo, soy Mercedes Díaz, letrada de la Universidad Autónoma de Madrid, y me acompañan en este camino tres ponentes de excepción. Empezamos con Cristina Moreno, que es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Toda su carrera la ha desarrollado dentro de la sociedad civil, participando en organizaciones de cooperación, sobre todo, e internacionales, y actualmente es codirectora de la Fundación Goteo. Esteban Romero Frías, que es profesor titular de la Universidad de Granada, doctor en contabilidad y licenciado en Administración y Dirección de Empresa, dirige Medialab UGR, un laboratorio de investigación en cultura digital, perteneciente al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada. Además, es investigador en temas de participación, innovación, educación y medición del conocimiento en la sociedad digital. Su docencia en grado se centra especialmente en creación de empresas, contabilidad y en posgrado en tecnología y transformación digital. Y por último nos acompaña Albert Sáez, periodista, consultor y profesor universitario. Desde el año 2010 imparte clases en la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, donde también dirige el máster en Transición Digital de Medios de Comunicación, Empresas e Instituciones desde la consultora digital Transformance. Escribe el periódico y es autor de la publicación El periodismo después de Twitter. Antes de entrar en el tema de debate, que nos llevará a que todos podáis formular preguntas cuando acaben de exponer, sí que me gustaría que tanto Cristina como Esteban os cuenten sus proyectos. Cristina sobre la Fundación Goteo y Esteban sobre Medialab UGR, el laboratorio que tiene de investigación dentro de la universidad, para que un poco nos situemos antes de entrar en el debate. Cristina. Venga, pues empiezo yo. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que no estéis muy cansados después de una jornada. Veo que no tenemos tanto público como la anterior. Bueno, os cuento un poco sobre Fundación Goteo rápidamente. Goteo se creó en 2011 y es una iniciativa de la sociedad civil al 100%, digamos, y partió a través de la idea de 3 personas en Barcelona. Y desde entonces pues se ha consolidado como un proyecto que se llama Goteo y que es una plataforma digital. Entonces Goteo es una plataforma donde los ciudadanos conectan entre ellos para llevar a cabo, impulsar o desarrollar proyectos cívicos. Utilizamos el crowdfunding como la herramienta principal de la plataforma, pero bueno, en Goteo, por ejemplo, también puedes optar a colaboraciones no monetarias o también puedes optar al apoyo de instituciones. Así que bueno, somos una plataforma de crowdfunding cívico, pero intentamos ir un poco más allá. Como fundación tenemos unos valores que promovemos a través de los proyectos que se seleccionan para que se publiquen y salgan a campaña y obtengan apoyo en la plataforma. Y entonces nosotros como fundación también pues promovemos esos valores a través de las herramientas que creamos, ¿no? Por ejemplo, Goteo es una plataforma de código abierto, todo el mundo puede reutilizar el conocimiento y las herramientas que se generan. Y, por ejemplo, también todo lo que pasa es de datos abiertos, así que también intentamos contribuir con todo lo que hacemos a poner ese conocimiento, en este caso, en el sector del crowdfunding o para cualquier persona que lo quiera reutilizar como investigadores y tal, que también nos llegan un montón. Entonces, bueno, sobre el tema de cómo trabajamos con instituciones, creo que lo puedo dejar un poco más adelante. Sí, porque después de que Esteban... Sí, la idea es que después, sobre unos temas concretos, podamos debatir cuáles son los medios de colaboración que puede haber entre lo que son administraciones públicas, sociedad civil, sector privado y también universidades, que es lo que nos aporta también Esteban. Esteban, cuéntanos desde el laboratorio cómo hacéis vosotros el crowdfunding y cómo tratáis estos temas también dentro de las universidades. Ante todo, buenas tardes, gracias por estar aquí. En realidad no tenía pensado contar qué es Medialab, salvo por el hecho de que es el punto desde el que yo puedo mirar la colaboración entre diversas instituciones, entre lo público, lo privado, la universidad como parte también de lo público. Desde ese punto de vista considero que la universidad es uno de esos grandes espacios
de lo público, en el que aún no se ha centrado de lleno la transformación y la innovación que se están viviendo en otras administraciones, y yo creo que es importante, interesante que pongamos ahí la atención, porque en realidad las universidades no dejan de ser ese laboratorio que la sociedad se da a sí misma para avanzar y para generar proyectos. En ese sentido, comentar que Media Lab es una cosa quizá un tanto distinta, algo raro, ¿no? en la universidad. Surge en el Vicerrectorado de Investigación como continuación de un proyecto que había antes, que no era un proyecto institucional. Entonces, en 2015 se institucionaliza bajo este nombre. Se centra en cultura y sociedad digital. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años, uno de los giros principales que ha tomado es el de la participación ciudadana y el de la innovación social. En ese sentido, miramos hacia adentro, un poco como laboratorio de gobierno de la institución, pero también miramos hacia afuera y ayudamos al ayuntamiento y a otras instituciones públicas a desarrollar procesos participativos y de innovación. Lo dejo ahí y luego, pues, si a lo largo de la conversación necesito tirar de algún proyecto que utilicemos para poner algún ejemplo basado en mi experiencia, pues lo retomo. Vale, muchísimas gracias. Antes de entrar en los tres temas que vamos a proponer para debatir esta tarde entre todos, hemos de señalar que en Novagov, la plataforma social de las administraciones públicas, iniciamos también un debate sobre esta cuestión, y lo que quiero traeros es que una de las respuestas que dieron al planteamiento de la colaboración entre lo que son las administraciones públicas, sociedad civil y sector privado es que no solamente no tenemos que ver los límites, sino que lo que tenemos que hacer es innovar. Ahí lo dejo. Partiendo de esa base, vamos ahora a presentar tres temas de debate. El primero de ellos es cómo articulamos la colaboración entre administraciones públicas, sociedad civil, sector privado y universidades. ¿De qué manera es esto posible? Ese sería el primer punto que vamos a pedir a los ponentes y que también vamos a querer y vamos a pediros vuestra participación. ¿Empiezas tú, Cristina? ¿Empiezo yo? Venga, vale. Bueno, yo os lo voy a contar un poco desde cómo lo vivimos desde Fundación Goteo, ¿vale? Desde una organización de sociedad civil, cómo nuestra experiencia trabajando con administraciones públicas en lo que nosotros sabemos hacer y en lo que nosotros fomentamos. Nosotros lo que fomentamos son proyectos que vienen de la sociedad civil y que tienen un componente cívico muy importante, con un compromiso social y un retorno colectivo. Esto no quiere decir que tengan que ser proyectos del tercer sector, así más tradicionales o benéficos, ¿no? Hay iniciativas muy innovadoras, pero siempre con un componente social. Yo qué sé, estoy pensando en proyectos grandes, por ejemplo, que ha habido en la plataforma este año. Uno de ellos era Top Manta, se llama, y es su logo, ¿no? Bueno, en comunicación, ¿cómo se dice? El eslogan. Es ropa legal hecha por gente ilegal, ¿no? Entonces, es asociación de manteros de Barcelona que se unen con otras organizaciones locales para llevar a cabo este proyecto de la economía social, llamémoslo así, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto de los que más ha tenido tirón este año en Goteo. O un sindicato de inquilinos, ¿no? que se asocian para hacer frente, pues, a los problemas de turistificación o gentrificación que hay en su barrio. Esto es el tipo de proyectos que pueden aparecer en Goteo. También hay de carácter científico, ecologista, un poco de todo. Entonces, nosotros lo que hacemos es fomentar que esas iniciativas puedan acceder a financiación y puedan tener apoyo y llegar a una comunidad de gente que si no, no llegarían, ¿no? Entonces, bueno, después de estar trabajando varios años con estos proyectos y viendo todo el potencial que hay ahí de gente haciendo cosas, ¿no? Como ideas muy potentes y muy válidas para el desarrollo social, dijimos, pero aquí, ¿dónde están las instituciones, ¿no? ¿O cómo podemos nosotros fomentar este link para que las instituciones también sean partícipes de alguna manera de todo este proceso? Entonces, nosotros lo que hemos intentado hacer es inventarnos un poco modelos
de cómo articular esa colaboración a través de lo que nosotros sabemos hacer, que es la financiación a través de herramientas digitales. Entonces, bueno, desde hace 5 años hemos ido desarrollando poco a poco un modelo que ha pasado por varios nombres. Al principio lo llamábamos Capital Riego, ahora lo llamamos Match Funding directamente, que es el nombre inglés, pero bueno, parece ser que es el que define mejor lo que es el esquema. Y es cuando una institución pone a disposición sus recursos para cofinanciar iniciativas que vienen de la sociedad civil. Entonces, digamos, por ejemplo, a un ayuntamiento, hemos trabajado con el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, ponen a disposición de un determinado ámbito temático que les interesa fomentar estratégicamente la participación de los ciudadanos en ese ámbito, y abren una convocatoria de proyectos. Nosotros ponemos a disposición la herramienta que adaptamos para su caso, y damos también pues, la formación necesaria para que esos proyectos hagan unas campañas de crowdfunding exitosas. Entonces, lo que fomentamos, digamos, es que las instituciones sean corresponsables en que esos proyectos de la sociedad civil salgan adelante. Eso es como lo estamos haciendo hasta ahora. También hemos trabajado con universidades, con ese mismo modelo, y con fundaciones privadas, digamos. Y bueno, es bastante interesante que los que más han apostado por este modelo, que ya llevamos 15 convocatorias, se han recaudado, digamos, 1 millón de euros entre fondos de los ciudadanos y fondos institucionales para llevar a cabo aproximadamente 100 proyectos de la sociedad civil. Bueno, que es bastante curioso que los que más han apostado por este modelo innovador han sido las instituciones públicas y no las instituciones privadas. Así que bueno, esto lo dejo también aquí como para pensar luego para el debate. Esteban. Menudo rollo se ha echado este. Bueno, os cuento quizá cómo empezamos nosotros a colaborar con lo que eran las instituciones públicas en nuestra ciudad, en Granada, y de qué manera eso se puede quizá elevar a formas de colaboración entre distintas instituciones, entre lo público y privado, y en este caso la universidad, que es de donde yo hablo. Nosotros detectamos que existía una falta de un espacio. Cuando digo espacio, no es solamente físico, sino fundamentalmente como un conjunto de metodologías, de forma de pensar, de un espacio innovador en la ciudad que trabajara en torno a la idea de innovación social e innovación ciudadana. Estos últimos años hemos visto un boom, un auge del emprendimiento, en buena medida como una manera de solventar problemas de desempleo, yo creo. Entonces, nos faltaba esa otra parte, ¿no?, de innovación pública, social, ciudadana. El año pasado desarrollamos un proyecto que se llama LABIN Granada, LABIN por Laboratorio de Innovación de Granada, y generamos una plataforma digital que acompañaba a la propuesta de acciones físicas. Esto lo hace únicamente la Universidad de Granada, y el Ayuntamiento, digamos, ha invitado a su presentación y a que se generen un marco institucional de colaboración. Eso no se produce, pero de manera informal empezamos a desarrollar con ellos iniciativas, en concreto en septiembre del año pasado, en torno a temas de turismo. La colaboración era puramente, digamos, voluntarista. La universidad se involucró con ellos a organizar unas campañas sobre turismo sostenible, con enfoques participativos, yendo más allá de cosas que se habían hecho otros años, como era, por ejemplo, el tomarse una foto para celebrar el Día Mundial del Turismo y poner un hashtag. Lo que hicimos nosotros fue una campaña en la que se proponían ideas para mejorar el turismo en nuestra ciudad. Todo esto continuó avanzando hasta que en el mes de noviembre, hace ahora un año, se hizo un encuentro en el que sentamos en mesas de trabajo tanto a funcionariado del Ayuntamiento como a ciudadanía en general, empresariado, para trabajar en lo que iba a ser el plan de turismo de la ciudad. Para el Ayuntamiento, y estoy hablando aquí fundamentalmente ahora de los trabajadores del área de turismo, fue como un soplo de aire fresco, porque se encontraron con una serie de propuestas que no es que ellos no pudieran llevar a cabo por sí solos, pero yo creo que quizá les faltaba el marco, el relato para poder llevar a cabo eso. La universidad le proporcionó esta
digamos, hizo esta aportación. Y a partir de ahí es cuando se inicia la primera forma de colaboración, que fue a través de un convenio para gestionar un proyecto que tenemos ahora mismo en vigor, que es para abordar el turismo sostenible en 2 barrios históricos de la ciudad, como son Albaicín y Sacromonte. Este para nosotros es uno de los principales casos sobre los que me gustaría un poco construir la reflexión sobre formas de colaboración. Yo entiendo que las universidades de nuestro país están presentes prácticamente, o si no en todo el territorio, ¿no? Y que atesoran una buena un buen volumen, ¿no? de conocimiento técnico y también de metodología y de capacidades innovadoras. Estoy convencido de que en los próximos 5 años las demandas que en este momento se están poniendo sobre la universidad, de la mano del cuestionamiento que se hace también, ¿no? de cuál es el papel, de qué manera influyen en la transformación real de nuestras sociedades, van a ir de la mano de una mayor conexión entre lo que es ciudadanía, iniciativas como las que tú también has manifestado, y la universidad transfiriendo conocimiento de una manera distinta como se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora el conocimiento se centra en ser transferido como si fuera, digamos, algo que solamente produce la universidad y que hay que patentar y transferir en muchos casos a una empresa para que lo explote. Aquí estamos hablando de algo distinto. Es asumir que el conocimiento está distribuido en la sociedad y en tanto que distribuido en la sociedad, la universidad puede actuar como agente dinamizador, un poco al margen de avatares políticos que en muchas ocasiones nos encontramos en nuestros entornos, ¿no? Eso es una cosa que hemos experimentado nosotros este año, y es que el modo de interactuar de la gente en los eventos que sobre turismo hemos llevado a cabo es distinto y mucho más constructivo que el propio ambiente que se genera en un pleno o en otras cosas simplemente promovidas por ayuntamientos. Lo dejo por aquí de primera. Albert, cuéntanos tú. Bueno, yo la verdad es que creo que no sé si se oye. Sí. Bueno, más o menos estamos cerca, ¿no? Yo creo que, primero, gracias por la invitación y también gracias por el tema, porque yo creo que es bastante valiente plantear... ¿Algo pasa? Ahora sí. Plantear, poner en una misma realidad estas 2 palabras, crowdfunding y sector público. Yo creo que sois muy atrevidos en ponerlo y me parece bien, ¿no? Yo creo que es el típico asunto en el que nos pone la coyuntura, en el que nos cambia un poco la estructura de pensar las plataformas digitales, ¿no? Esto que decimos normalmente, yo creo que para afrontar este debate hemos de hacer eso que dicen, salir de la caja, ¿no? Si nos movemos en los esquemas clásicos, pues posiblemente la conclusión a la que vamos a llegar es que el crowdfunding no tiene nada que hacer en el sector público, porque siempre que entramos en estos terrenos o nos metemos en la caja de la sociedad civil haciendo lo que no llega el sector público porque es perezoso, porque tiene otras prioridades, etcétera, etcétera, o otro esquema maldito que es el de la privatización del servicio público, porque en lugar de hacerlo desde lo público lo hacemos desde lo privado. Yo creo que hay que salir un poco, hay que ser bastante disruptivo y salir un poco de ese esquema y ver que el entorno digital nos permite 2 cosas, una que le ha dicho muy bien Esteban, que es acumular mucho más conocimiento. Yo creo que este tipo de colaboración lo hemos de abordar desde la idea de esto que algunos han llamado las multitudes inteligentes, ¿no? Es decir, cuantas más personas participen en un proyecto, en su diseño, en su financiación, en su ejecución, en su control, en el análisis del retorno que va a tener para la sociedad, etcétera, etcétera, mejor va a ser ese proyecto. Por lo tanto, yo creo que hemos de salir del esquema de la administración tiene que dar un servicio público y decide darlo a través de un instrumento o de otro en función de su conveniencia o de sus posibilidades. Hay que salir y pensar cómo podemos dar un determinado servicio, cómo podemos fijar unas determinadas prioridades a partir de la acumulación de conocimiento, entendiendo que la gente tiene mucho más conocimiento del que puede dar un día votando.
que es una forma de aportar conocimiento a la sociedad, pero cualquiera de nosotros tenemos ideas, tenemos capacidad de inventar proyectos, tenemos capacidad de fijar prioridades. Hostia, perdón. Por lo tanto, salir de la caja creo que es importante. Segundo elemento importante en este tema es entender que en lo digital, además de una tecnología, hay una mentalidad. Y la mentalidad digital es una mentalidad horizontal. Y por lo tanto quiere decir que en un determinado momento, cuando alguien se pone a trabajar juntos, cuando un grupo de gente se pone a trabajar juntos en una plataforma digital, tiende a olvidarse de cuál es su posición de partida, cuál es su régimen jurídico, cuál es su régimen administrativo. Ya sé que esto escandalizará a los juristas, pero el entorno digital es horizontal y se basa, como ha dicho Cristina, en la cooperación, ¿no? Es decir, cómo podemos cooperar. Y cooperar quiere decir tomar decisiones conjuntamente, no simplemente administrar o presionar sobre las decisiones que toma otro. Si somos capaces de mirarnos esta realidad desde este punto de vista, con esta mirada diferente, yo creo que en general no hay que decirle nunca nada, no hay que decirle nunca que no a nadie, y creo que el crowdfunding puede ser una forma de innovación, como decís en Novagor. Desde luego, tal y como dice Albert, este tema es un tema bastante usado, porque juntar en una misma palabra crowdfunding y administración ya de primeras parece un tema complejo. No sé si los presentes os gustaría hacer ahora alguna pregunta o si preferís hacerlas todas al final. En cualquier caso, si queréis hacer alguna intervención, no hay ningún problema, porque así entramos directamente en el debate en este tema concreto. ¿Preferís entonces al final que hagamos después? Bien, una vez que ya vemos, bueno, que luego ya entraremos en debate, pero estamos viendo ejemplos de esa colaboración entre las administraciones y los diferentes sectores, porque estamos viendo que ya no solamente está la sociedad civil, sino que también las universidades se han apuntado a esta colaboración que estamos planteando. Ahora empecemos a ver los límites. ¿Esto tiene límites? Y más cuando estamos hablando de administraciones públicas. ¿O los límites quizás superan a las ventajas? ¿O es al contrario, tenemos más ventajas que límites? Me gustaría saber qué opinan nuestros ponentes en esta mesa. Cristina, si quieres empezamos por ti. Venga, vamos con el mismo orden. Bueno, como decía Albert, efectivamente unir la campaña crowdfunding y sector público es atrevido, y luego en la práctica es complicado. En el sentido, bueno, que el modelo que os he explicado antes por encima del match funding es algo que hemos estado trabajando en los últimos años, y por una parte tiene unas ventajas muy buenas, como por ejemplo las administraciones públicas llegan a grupos o comunidades que de otra manera no llegarían, que no estarían en su radar. Por otra parte, distribuyen fondos públicos de una manera totalmente nueva, que da más transparencia también, más legitimidad, en el sentido que están cofinanciando por lo que apuestan ya los ciudadanos. Y por otra parte, digamos, sí, o sea, innovan en esa forma de dar la financiación pública, y colectivos, proyectos, instituciones, personas que antes no podrían acceder a esos fondos públicos, a través de esta fórmula del crowdfunding, que es mucho más flexible, que no te supone optar a una subvención y que no tienes que cumplir con todos esos requerimientos administrativos, pues te hace posible que recibas ese apoyo institucional sin tener que pasar por todos esos procesos que son los tradicionales, ¿no? Entonces eso nos lleva a los límites, precisamente, ¿no? Porque bueno, nosotros cuando empezamos un proceso de negociación con una administración pública, pues es algo largo y tedioso, normalmente porque hay un técnico muy convencido de todos los beneficios de hacer esta fórmula del match funding, pero bueno, y luego siempre te encuentras con los servicios económicos, con el área jurídica, que es todo ese proceso de negociación que suele durar un año y medio, hasta que logramos formalizar un acuerdo de cómo hacer esa asignación de fondos públicos a través del match funding.
me he convertido en una experta en, en fórmulas jurídicas de la administración pública, no es broma. Pero bueno, ahí, o sea, innovar, digamos, con los procesos jurídicos o los procesos administrativos de una administración es prácticamente imposible. Así que bueno, ahí está nuestro gran reto, pero bueno, lo vamos consiguiendo. Y bueno, y deciros que también estamos en varias redes europeas de plataformas de crowdfunding y de organizaciones públicas, y en todos los países se encuentran con el mismo muro. O sea, que es algo compartido en otros países, viendo a nivel nacional, viendo cómo se puede ir cambiando esa forma, ¿no?, de asignar fondos públicos para apoyar a iniciativas ciudadanas pues de otra manera que no sean las tradicionales. Así que. Esteban. Bueno, yo había pensado 3 líneas fundamentales que plantean esos límites. La primera es la de que no se puede reemplazar el papel de otras instituciones. Lo digo porque en nuestro caso, cuando empezamos a incorporarnos en temas de participación en la ciudad, llega un momento en que uno, bueno, pues tiene que admitir que quien tiene encomendada la participación dentro de lo que es la ciudad es el área de innovación, el área de participación ciudadana. Entonces, la universidad, si se mete en esas cuestiones, tiene que tener un papel distinto, tiene que aportar otras cosas. Cuando hablo de universidad, aquí me refiero también de cualquier otro actor. O sea, cada uno tiene una serie de intereses y de papeles y responsabilidades que yo creo que tiene que asumir, y los otros deben de conocerlas bien y saber hasta dónde se puede llegar. También hay unos riesgos, digamos, reputacionales, en el sentido de que la universidad, de entre todos los actores que pueden participar en un proceso, vamos a decir, público, por ejemplo, de innovación, al menos en nuestro caso, en Granada, es uno de los actores que tiene una mejor reputación. En ocasiones podemos observar que pudiera haber un interés por instrumentalizar el hecho de que una universidad esté detrás participando en esa serie de procesos o llevándolos a cabo. Entonces, eso es algo que, digamos, de los que nos debemos de cuidar, porque si no, no es sostenible esa colaboración. Y una última idea que tenía, esto tengo por aquí apuntada, esto me pasa por traerlo en digital. Bueno, al margen de esta, se refería también a cuestiones de financiación, que además es una cuestión que hemos comentado antes. La financiación, yo creo que es una cuestión clave. Es decir, nosotros no podemos asumir tareas y financiarlas con nuestros fondos propios, que en principio no nos corresponderían, o no nos corresponderían en su mayor medida. Entonces, el hecho de que una institución como el ayuntamiento se involucre suele traer aparejado un largo tiempo de negociación, mucha incertidumbre. Es muy probable que esos procesos al final se pierdan en el camino. Después de meses resulta que hay cualquier tipo de obstáculo que impida que se lleve a cabo, y luego también pues los recursos que se ponen para el desarrollo de esas colaboraciones muchas veces son escasos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son algunos de los límites, ¿no?, que me gustaría poner encima de la mesa. Yo creo que yo creo que hay un tema que evidentemente plantea muchas incertidumbres, que es cómo se asegura la equidad en este tipo de procesos, ¿no? Lo que pasa es que también pienso que tenemos ciertos mecanismos presuntamente equitativos que también tendríamos que ser críticos de que realmente lo son. Por ejemplo, no sé, Cristina nos podrá explicar casos, pero ¿qué te dirá un jurista cuando le dices que participarás en una plataforma de crowdfunding apoyando lo que apoyen, ¿no? Pues que cómo aseguras que cualquier ciudadano que tenga una iniciativa pueda acceder en igualdad de condiciones a tu plataforma? Eso evidentemente es un problema. Lo que pasa es que también tenemos todos unos protocolos de libre concurrencia o de pública concurrencia que todos sabemos que en la práctica
tampoco aseguran la pública concurrencia, porque que una convocatoria se publique en un boletín oficial con un lenguaje administrativo hiper tecnificado y con unos plazos que acostumbran a ser imposibles de cumplir si no estabas ya preparándote para hacerlo, etcétera, etcétera, y que eso nos pasa en todos los niveles, desde las convocatorias públicas de apoyo a la investigación en la universidad hasta cualquier tipo de servicio o subvención. Entonces, yo creo que ahí hay que darle un poco la vuelta al tema. Es verdad que con el esquema clásico de los mecanismos que pensamos que aseguran la equidad, este tipo de iniciativas quizá no pasan el filtro. Quizás lo que hemos de empezar, o lo que tienen que empezar a hacer las administraciones, es a repensar sus mecanismos de asegurar la equidad siempre que manejan fondos públicos y los transfieren a algún tipo de entidad que no sea la propia administración, porque yo creo que aquí en derecho tenéis una frontera que no siempre es tan clara entre lo público y lo privado, pero cada vez hay artefactos más difíciles de encajar en ese esquema, ¿no? Nos ha pasado, nos hemos tenido que inventar la expresión tercer sector, porque, bueno, es tercer sector porque no es ni uno ni el otro, se define en negativo, no en positivo, ¿no? Pero cada vez hay más iniciativas no lucrativas, hay más iniciativas de tipo cooperativo, de economía social, de economía colaborativa, y yo creo que más que mirarlo en el esquema clásico, las administraciones públicas tendrían que redefinir el propio concepto de equidad y de igualdad de oportunidades a la hora de participar en estas iniciativas. Ya sé que pongo más trabajo, pero, ya, solamente voy a hacer pero es que si no el choque, yo me imagino a Cristina con los letrados de las administraciones públicas y... Claro, lo primero que yo planteo después para el debate, me voy a centrar más en los límites que en las ventajas. Las ventajas creo que las habéis expuesto y las ventajas se ven, o sea, son bastante ostensibles. El problema de los límites que tienen las administraciones es, estamos hablando de dinero público, estamos invirtiendo en iniciativas privadas. ¿Cómo invertimos ese dinero público en iniciativa privada? Ahí lo dejo para el futuro debate, porque no es tan fácil que la administración pueda, de una manera tan ágil, dar o invertir parte de ese dinero en proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? ¿Qué fines? ¿Qué medios? ¿Cómo los controlamos? ¿El proyecto se lleva a cabo hasta el final? ¿No se lleva? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Hay responsabilidad para la administración? Me estoy poniendo en un plan muy limitativo, pero lo que quiero deciros es los problemas que también desde el punto de vista de la propia administración se plantea a la hora de afrontar algo como este reto que proponemos, y yo estoy a favor de que pueda haber esa coparticipación, pero soy consciente de las dificultades. No sé si... Es que no sé muy bien si lo he entendido bien. O sea, vosotros como fundación os presentáis a una convocatoria del ayuntamiento, por ejemplo, y la subvención que la repartís entre las diferentes iniciativas privadas. No, nosotros lo que hacemos junto con la institución es una convocatoria pública abierta, que ahí es donde se intenta solucionar un poco el tema de concurrencia, equidad, una convocatoria pública a proyectos en determinado área, con un territorio específico suele ser, y una determinada temática. ¿Vale? Entonces, es como si hiciéramos nosotros una mini convocatoria de subvención, digamos, en conjunto con la administración. Entonces, el proceso administrativo para hacer esa convocatoria pública normalmente es una subvención nominativa a título de la Fundación Goteo, porque nosotros somos luego los que distribuimos los fondos. Entonces, la subvención nominativa suele ser el único mecanismo que permite que nosotros canalicemos esos fondos. Por la ley de subvenciones. Y entonces la fundación os otorga negativamente una subvención que vosotros, con vuestro criterio,
Bueno, en conjunto con la institución es que se redactan las bases y se hace esa convocatoria de proyectos, que ahí también entra el tema de comunicación, que es muy potente porque es un trabajo conjunto con la institución, que normalmente cae más en nosotros porque somos los que tenemos la comunidad de usuarios y los que estamos un poco más posicionados en determinadas temáticas y que podemos llamar a esa comunidad también con un lenguaje un poco más popular, pop, ¿no? Pues, en el sentido también, por ejemplo, que adaptamos las bases de las convocatorias a un lenguaje que sea más entendible para todo el mundo. Y luego se hace la selección de proyectos en base a esas bases en conjunto con la institución. Algunas participan más, otras participan menos, pero bueno, eso se establece también desde el principio cómo es el proceso de selección de los proyectos que luego salen a campaña. Es verdad que cuando hay una convocatoria pública de entidades sociales, que es verdad que hay muchos límites, ¿no? Porque si no es utilidad pública, si no hay unos gastos, ya no se puede presentar. De esta manera dais oportunidad a pequeñas iniciativas. Al no ser la institución la... Pero sí, a la hora de justificar esos fondos para una subvención pública o cuando se otorga a una entidad social, una ONG, asociación, fundación, la hora de justificar al céntimo. Tiene que destinarse al proyecto y a la función. Claro, vosotros lo justificáis, vosotros como Fundación Goteo, ¿sois responsables de cada iniciativa o es cada iniciativa? De hecho, todos los proyectos que se financian a través de Goteo, sea a través de también fondos públicos financiados, digamos, o 100% fondos privados, se firma un contrato con la iniciativa donde se comprometen a las determinadas cosas que tienen en su proyecto en particular, el destino de los fondos, etcétera. A nosotros no nos tienen que justificar como una institución pública, es más, ese control colectivo del proyecto que hablaba Albert antes, que cuanta más gente participe en un proyecto, también esa parte nos sirve para el seguimiento y la evaluación, ¿no? Que si a veces detectamos de que, oye, hay un proyecto que no ha hecho lo que en teoría tenía que hacer, entonces nos llega a través de los cofinanciadores o de esa comunidad que se ha creado, que al exponer y al abrir un proyecto a lo colectivo, digamos, pues te surgen esos mecanismos, ¿no? de control también de esa manera. Y entonces ahí nosotros nos ponemos en contacto y hacemos el seguimiento. Con las instituciones públicas, algunas de ellas sí que exigen que al cabo de los 6 meses, como en una subvención normal, la iniciativa en particular haga un informe. No financiero, porque eso sería nosotros, digamos, sino un informe técnico. Entonces nosotros también intentamos intermediar para que esos informes pues sean sencillos, se adecúen también a cómo está planteado el crowdfunding en todo esto, ¿no? Y que no sean informes de 50 páginas. Así que, bueno, estamos ahí, somos como mediadores, ¿no? Entre las iniciativas y la administración y, bueno, trabajando juntos para poder que se lleve a cabo. Que es tan importante, las facturas, al dedillo, es un poco la duda esta, decir cómo se justifica. Sí, nosotros justificamos todas las transferencias a todos los proyectos y todo eso, sí. Nada. No, sí, no, es que me interesa. ¿Y cuando entra en juego los fondos privados? ¿Allí no tenéis problemas? Es decir, porque una parte del dinero público que vosotros dais está condicionado a que haya un fondo privado que... Bueno, los fondos privados son también los micromecenas, o sea, las donaciones del crowd, digamos, ¿no? Entonces, no es que esté condicionado, sino que se van recaudando de forma paralela. Entonces, por ejemplo, si un ciudadano dona 5 euros, la institución dona otros 5, ¿no? Entonces, cuando se ha acabado el proyecto, ponte de ciudadanos, ese proyecto ha recaudado 15.000, de la institución ha recaudado 10.000, porque suele haber diferencia. Entonces, presupuesto total del proyecto 25.000, nosotros transferimos la totalidad de los fondos al proyecto, que luego él, si tiene que hacer una justificación a la administración, en realidad también la hace de todo el proyecto, porque él ha utilizado todos los fondos para realizar el proyecto y no solo justifica la parte de la administración, digamos. La última parte, el último bloque temático que queríamos plantear era qué papel juega en todo esto que estamos contando los medios de comunicación, que tú ya has dicho, nos adelantabas que en vuestro caso erais vosotros los que llevabais la campaña de comunicación. ¿Qué medios utilizáis? Vale, bueno, yo cuento lo mío y ya dejo de...
Nosotros, efectivamente, para hacer una campaña de crowdfunding es un llamamiento a la comunidad del proyecto y a una comunidad mucho más amplia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trabajamos con los medios que tenemos, que son también bastante precarios, precarios en el sentido que no somos un medio de comunicación ni tenemos acceso a medios de comunicación grandes. Entonces, nosotros utilizamos boletín, redes sociales, nuestro blog, etcétera. Pero luego, quien tiene realmente el potencial para llegar a la comunidad grande son los proyectos, y cuando los proyectos se mueven bien en comunicación, nosotros también les damos formación, sobre todo en temas de redes sociales, que es algo básico hoy en día, ¿no? Pero luego la parte de saltar a medios de comunicación más grandes y llegar a un público más grande y que realmente las campañas tengan ese, de repente, un montón de gente colaborando o apoyando económicamente, es cuando saltan a un medio de comunicación tradicional, ya sea digital o no digital, y llegan ya a la ciudadanía en general. Y ahí no viene tanto desde nuestro impulso, que lo intentamos, pero bueno, eso es un trabajo que hacemos con todos los proyectos casi de forma igualitaria, digamos, pero para que salte ya a los medios grandes y tenga todo ese reconocimiento social, bueno, se tienen que alinear determinados factores y pasa, a nosotros nos pasa a lo mejor 4 o 5 veces al año y mola mucho. Que dices, mira, está apareciendo en todos sitios, tal. Pero bueno, que es complicado y se tienen que alinear cosas como que esté en la actualidad, que haya un interés social, un tema candente y que luego, sí, el proyecto esté capacitado e implicado, sobre todo. Pues en nuestro caso, fundamentalmente, la comunicación también la hacemos con medios propios. Trabajamos muchísimo en lo que es la creación de una identidad digital para los proyectos que se llevan a cabo, y de alguna manera dentro de nuestra institución y también en la relación que podemos tener con otras instituciones intentamos vender nuestras noticias. Nosotros estamos dentro de una institución que genera un gran volumen de noticias, el ayuntamiento también la genera, entonces nuestra labor es pues intentar convencerles de que vale la pena para llegar a esos, entre comillas, grandes medios de comunicación que al final sobre todo pues son de ámbito local o regional. Hay una cuestión que también me resulta interesante y que tiene que ver con los temas de equidad y yo diría de accesibilidad y de inclusión, que tiene que ver pues con iniciativas de tipo colectivo como esta que estamos planteando. Y es que en ocasiones lo digital para alguna gente pues supone una barrera, ¿no? En los temas participativos que nosotros hemos llevado a cabo, el planteamiento digital que siempre acompaña a las acciones presenciales se ha concebido siempre como una manera de incrementar la accesibilidad para aquella gente que a lo mejor no puede venir a una sesión o a una reunión o no puede participar durante el tiempo que dura. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que buena parte de la gente que se toma la molestia de acudir presencialmente no se siente cómoda en el trabajo en red. Yo creo que ambas patas son muy necesarias, al menos en el tipo de proyecto que estamos trabajando nosotros, porque al fin y al cabo lo que estamos intentando es crear comunidad y para ello pues no basta simplemente con una interacción virtual. No sé si quizás a ese nivel el tipo de proyecto, por ejemplo, que vosotros promovéis, puede haber incluso también acciones presenciales dentro de la ejecución de los proyectos, ¿no? Que puedan, esto ya te lo lanzo como pregunta, ¿no? Porque no lo conozco, ¿no? Pero... Sí, de hecho hay muchos proyectos que son como de iniciativas ciudadanas, a lo mejor más de barrio, vecinales, ¿no? Gente que se organiza para atajar determinado problema, donde las acciones presenciales son importantes, ¿no? Y organizan también ya sea reuniones, fiestas, presentaciones del proyecto, donde la presencia física es muy importante. Entonces, bueno, ahí depende cada proyecto, organizan ahí sus mesas también para poder hacer tus donaciones digitales y tal, y nosotros lo que estábamos pensando era el proceso contrario, de encontrar algún sistema de, por ejemplo, si un proyecto recauda en un espacio físico X dinero, de cómo poder subir eso a la plataforma y que también hacer el proceso contrario, ¿no? Y bueno, de vez en cuando se nos ocurren ideas posibles.
tiene que ver, por ejemplo, Decidim, la plataforma de Barcelona, las firmas físicas las traducen a través de, tienes que ir al registro y tal, en firmas digitales, ¿no? O sea, tú vas con tus firmas físicas y te las... Pues sería un poco eso, ¿no? Pero bueno, no hemos encontrado el modelo. Eso en nuestro caso también es una cuestión muy importante, porque muchas contribuciones que se realizan presencialmente, nosotros nos esforzamos en convertirla en algo digital y además asociado, si esa persona quiere, a su identidad. Entendemos que los proyectos deben de contribuir al desarrollo de esa identidad digital ciudadana, porque al final estamos hablando de colectivos que hacen aportaciones, en este caso de ideas, no financieras, pero nos empeñamos en que sea así. También ofrecemos un apoyo a las personas que no se sienten cómodas realizando esas aportaciones en red, y muchas veces pues, vía correo electrónico. Nosotros somos los que digitalizamos con el afán de preservar, transparencia, accesibilidad. Entonces yo creo que al final estamos yendo hacia modelos híbridos en el que hay una continuidad entre lo presencial y lo digital, más que ir únicamente a modelos en los que se trabaja un enfoque u otro, ¿no? Ese, digamos, sería nuestra conceptualización. ¿Y tú, Andrés? Yo creo que en este tipo de iniciativas creo que hay que empezar a relativizar un poco el papel de los medios de comunicación entendidos tradicionalmente, ¿eh? Lo entiendo en cuanto a la notoriedad y en cuanto a la reputación, pero para el propio funcionamiento de este tipo de proyectos entiendo que donde hay que poner el acento es en generar unos canales de comunicación, que no es exactamente lo mismo que un medio convencional, porque en el fondo este tipo de iniciativas funcionan cuando son capaces, y Cristina lo decía antes muy bien dicho, cuando generan a su alrededor una comunidad de afines, ¿no? Una comunidad de individuos que tienen algún tipo de causa en común, o algún tipo de conocimiento en común, o algún tipo de proyecto en común. Cada vez más nuestro comportamiento digital, sea por nuestras propias decisiones o sea por el rastro que dejamos de nuestras decisiones y los robots analizan, nuestro comportamiento digital está mucho más vinculado a nuestras afinidades que no a los medios que utilizamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este tipo de proyectos lo que es clave es generar unos canales de comunicación que permitan la configuración de esas comunidades de afines, que al final son los que van a aportar conocimiento, los que van a tener capacidad de control, de autocontrol del propio proyecto, los que van a tener capacidad de interlocución con las administraciones, y creo que se mueve más en este terreno de la autoorganización, o de esto que llamamos ahora modernamente la autocomunicación, que no de los medios tradicionales, ¿no? Que también les cuesta bastante analizar este tipo de iniciativas, ¿eh? Sí, sí. No acaban de entender si es una nueva manera de dar subvenciones, o es una nueva manera de privatizar, o es una nueva manera de transferir responsabilidades a la sociedad civil. Me gustaría saber ahora, de los que estamos aquí presentes, que le hagamos preguntas a los ponentes y entrar en el debate. ¿Realmente estamos privatizando a través del crowdfunding? Porque eso que dice Albert es uno de los puntos que luego se le puede achacar a las administraciones públicas. ¿Pensáis que es eso, o muy al contrario? ¿Es una manera de abrir proyectos sociales o con ciertos valores a asociaciones, gente o personas que de otra manera no tendrían opción de esas financiaciones? Me gustaría entrar en ese tipo de debate y que participarais y hicierais preguntas a los ponentes y lo debatiéramos con ellos. ¿Nadie se anima? Venga. Venga, a ver. Venga, abrimos el debate. A ver, yo pienso que la Administración siempre ha colaborado con el sector privado. Es una manera más de colaborar. Creo que mucho más innovadora, mucho más abierta, y que si se consigue limar esas barreras que siempre tenemos en la Administración, de dificultades, de contratos, historias, burocracia en general,
Creo que es una manera muy válida y mucho más colaborativa en este caso, porque con asociaciones siempre hemos colaborado, con empresas privadas siempre colaboramos. De hecho, nosotros ahora estamos colaborando con Novago para montar estas jornadas y eso se ha hecho a través de un contrato. Es otra manera de ver las cosas, pero no deja de ser una colaboración público-privada. Y pienso que cada vez más vamos a tender hacia eso. Voy a plantear, porque estoy mirando en la página web de Vizcaya, analiza una plataforma colaborativa. Sí. En ese caso, en el caso que os cuento, los proyectos vienen de los propios interesados. Es decir, imagínate, yo tengo un proyecto privado y lo que quiero es que la administración pública participe en ese proyecto, primero a través de una plataforma y que tú tengas financiación también privada, ¿vale? El esquema es completamente distinto. Ya no estamos hablando de las vías tradicionales que son contratos o subvenciones, sino que directamente a través de una plataforma digital alguien tiene un proyecto, pueda subir su proyecto a esa red y la propia administración gestiona ese proyecto. Primeras cuestiones que yo me planteaba, el tema del control. Lo que vi en la página es que había un estudio de viabilidad antes del proyecto. Sí, es que lo que está haciendo Vizcaya, que no lo conozco a fondo, es el lending, o sea, es préstamo. O inversión, perdón. Es inversión. Sí. Sí, entonces creo que es un modelo bastante diferente que creo que lo deben hacer a través de una empresa pública o público-privada. De estas de fomento del emprendimiento, del empleo, de la inversión en Vizcaya. Lo que yo vi es eso, además, pero podías participar, o sea, el ciudadano podía invertir parte de su dinero en ese proyecto. Sí. Tenías la opción de poder invertir y participar en una forma de crowdfunding a través de una administración pública. Por eso os digo, o sea, el primer planteamiento ya no es en los sistemas tradicionales de colaboración pública-privada o sector civil, sino una colaboración distinta que nos abre nuevas posibilidades, como lo que se está planteando por parte de la universidad, por parte de una fundación, por otras partes. Pero la diferencia es añadir al ciudadano, en este caso. Es mucho más abierto y mucho más colaborativo. Lo que yo siempre planteo son los límites. ¿Cómo controlamos? Esto no me lo preguntes a mí, porque no tengo ni idea. No, pero así, lo que... No, bueno, a mí también lo que siempre me... Yo he estado muchos años en el sector social, sector de ONGs, fundaciones, sí. Y realmente, claro, te encuentras ONGs de todo tipo y te encuentras ONGs pequeñitas, con gente con muy buena voluntad, pero con muy poca profesionalización. Entonces, en el caso, después de gestionar proyectos, te encuentras pues que no los han sabido gestionar como es necesario. Y por lo tanto, cuando reciben fondos públicos, al menos tienen la obligación y el deber de gestionarlos bien, de justificarlos bien. Entonces, mi preocupación un poco es, yo confío en la profesionalidad de entidades como la vuestra, de la colaboración conjunta, que se definan muy bien las pautas, que se definan muy bien cómo se va a justificar y que se fiscalice muy bien, porque hay iniciativas muy buenas, de muy buena voluntad, de gente que se junta, que tiene muchas ganas de hacer cosas a favor de la sociedad, pero que después al final los fondos pues no llegan donde tienen que llegar. Y yo soy defensora del sector de las ONG, soy voluntaria y soy la principal, pero también soy ciudadana que paga unos impuestos y que quiero que mi dinero se justifique y llegue a buen puerto. Sí, sí, eso totalmente de acuerdo. De hecho, no pasa, o sea, es un riesgo las entidades pequeñas, que tú dices con buena voluntad, gente comprometida y tal, pero bueno, a lo mejor luego no tienen la capacidad técnica de implementación. Pero bueno, también pasa con contratos grandes o licitaciones grandes, que el impacto, ¿no?, o los resultados realmente no son tan buenos como se pone en el informe o el impacto real, ¿no? Entonces, eso creo que es un riesgo común a todo tipo de implementación que hagan terceros, ¿no? Y bueno, que ahí siempre es encontrar los mecanismos más adecuados para cada caso, básicamente, y poder ir construyéndolos, ¿no? Sí. No, es que yo creo que si conseguimos entre todos abrir las mentes, la tecnología nos va a dar cada vez más oportunidades. Yo ahora, antes se lo decía a la compañera, yo ahora estoy estudiando blockchain, porque hay que estudiar todo lo que pasa, ¿no?
Entonces, el otro día hablaba con un loco de estos del blockchain, que son unos individuos, no sé si hay aquí alguno, pero son muy divertidos, pues son unos tipos que tienen un contacto muy relativo con la realidad, viven son programadores, etcétera, etcétera, y por lo tanto son muy lindos de hablar con ellos. Y claro, este individuo me decía, no, es que, por ejemplo, lo que podremos hacer será darle propiedades al dinero. Y bueno, ¿qué quieres decir eso? Pues quiero decir que yo podría asignarte a ti una partida de dinero que tú solo pudieras utilizar para determinados gastos. ¿Te imaginas la capacidad de control sobre el dinero público que eso tendría con independencia de quién lo manejara? Y el montón de operaciones de justificación y de pegar tickets y de todo esto que nos liberaríamos. Es decir, imagínate que a ti la administración te da 5.000 euros que solo te puedes gastar en comprar leche para niños, no sé. Y por lo tanto, cuando tú vayas a cambiar ese dinero, llevará una marca de agua que te impedirá. Bueno, yo creo que hemos de tener un poco la osadía de empezar a pensar en este tipo de fórmulas, porque si lo que queremos hacer es trasladar al entorno digital las formas de control analógicas y nos pegamos unas leches tremendas, ¿no? Y te pasa eso que te dan un aplicativo magnífico en el cual te pasas medio día subiendo PDFs, porque el señor jurista solo entiende que solo vale el papel de verdad. Entonces, ¿para qué me da un aplicativo? Es decir, ¿por qué se ha gastado usted una pasta en tener una plataforma en la cual yo pueda completar mis datos, etcétera, si luego al final vengo con una carpeta de papel fotocopiada en forma de PDF y usted va a tener un funcionario que va a descargar los PDFs y los va a puntear tal cual fueran un documento tradicional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí realmente la necesidad que tenemos de que las administraciones integren esta mentalidad, y las empresas, porque esto en la empresa privada te pasa igual, porque al final el controller es exactamente igual que el interventor y se mueve con la misma lógica. Entonces tú le puedes decir que tienes unas cosas magníficas. Tú, cuando vas por ejemplo, que estoy todavía y a veces trabajo ayudando a medios de comunicación, claro, cuando un controller tiene que entender cómo funciona la inversión en Google Ads, es un poema, porque él entiende que hay un presupuesto, se aprueba el presupuesto, hay una factura y contra la factura pagas. Y dices, no, me tienes que dar una tarjeta de prepago en la cual yo voy a jugar en una puja y te voy a comprar unos hits a este precio, si puedo. Y si no, los pagaré más caros, pero entonces se le ponen los ojos de 50.000 maneras, ¿no? Entonces, yo creo que así que hay que explotar más las posibilidades que nos da la tecnología, pero hemos de salir un poco del papel. Estimados juristas, hemos de salir un poco del papel. Esto es por mí. No, por tu gremio, ¿no? ¿Más cuestiones? Bueno, si no más cuestiones, sí que me gustaría que para cerrar lo que hiciéramos fuera una especie de conclusiones colectivas, ya que hablamos de todo colectivo, unas conclusiones colectivas que abrieran ese camino que dice Albert, esa vía para que la administración pueda ir hacia un futuro y que ese futuro fuera el crowdfunding. Bueno, que el futuro sea el crowdfunding tampoco lo veo, pero iría más hacia el blockchain, la inteligencia artificial y todo eso. Por supuesto, el blockchain también. Bueno, yo realmente, siguiendo la última pregunta del debate y tal, simplemente decir que yo también soy partidaria, defensora de cuantos más participemos en un proceso, más vamos a aprender los unos de los otros y más se va a facilitar abrir y aprender en común, que nosotros también tenemos cosas que aprender de las administraciones públicas, que siempre que vamos a los sitios donde el interlocutor es la administración tendemos todos a quejarnos bastante de
del funcionamiento, pero bueno, también hay que ser consciente de dónde viene también la administración y dónde está, ¿no?, a lo que ha llegado hasta ahora y hacia dónde vamos. Así que, bueno, deciros que desde una fundación de la sociedad civil se puede trabajar con administraciones públicas, se pueden hacer las cosas radicalmente diferente de cómo se está haciendo hasta ahora, y nosotros somos 7, así que creo que el potencial, si pensamos ahí, nos ponemos un poco a maquinar, es bastante grande. Así que bueno. Esteban, ¿cómo concluirías? Bueno, desde mi perspectiva diría que las posibilidades de colaboración entre administraciones son potentísimas, que la universidad también ahí puede jugar un papel muy importante, como vosotros también habéis colaborado con ellos. Se ha suscitado ahora últimamente el tema del control y de la equidad. Yo creo que efectivamente en procesos colaborativos en los que participa mucha gente puede haber un control en el que la multitud, digamos, bueno, pues tipo Wikipedia, controle qué es lo que está ocurriendo ahí, pero creo que tenemos que dar también soluciones desde las administraciones públicas para que en el caso de que la ciudadanía no quiera participar o haya ciudadanía que en un momento dado, por las razones que sea, decide no entrar en ese tipo de procesos, se le garantice de que también se está digamos, utilizando, se está representando sus intereses, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un modelo mixto que es interesante. También me parece interesante en procesos tipo crowdfunding la posibilidad de comprometerse por parte de la ciudadanía con determinados proyectos. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, en el ámbito universitario, que muchas veces algo que es gratuito, por el hecho de ser gratuito, no tiene no se le da valor, ¿no? Y el hecho de que se pueda hacer una pequeña aportación pues puede ser una manera también de incrementar ese, digamos, engagement, ¿no?, con el proyecto, con la actividad, ¿no? Albert. Bueno, yo como conclusión intentaría decir que hemos de ser atrevidos, ¿no? Y esto que ahora decimos disruptivos, ¿no? Pero, y que muchas veces lo más atrevido es volver a lo esencial. Se explica un caso de transformación digital que a mí me divierte mucho, que eran unos tipos que eran una fábrica de persianas, ¿no? Entonces tenían un CEO un poco loco y dijo, bueno, vamos a hacer un ejercicio a ver cómo nos afecta la transformación digital a la fábrica de persianas, porque además ahora están los chinos que producen persianas a muy bajo coste y tal. Entonces, bueno, hicieron todo un trabajo interno y al final llegaron a una conclusión un poco paradójica, ¿no? Dijeron, no, es que nosotros no somos fabricantes de persianas. Nosotros somos expertos en la regulación de la entrada de la luz a los edificios. Que en nuestros 150 primeros años de historia hemos fabricado persianas, porque era la manera que había, la tecnología disponible para regular la entrada de la luz en los edificios. Pero ahora tenemos muchas más herramientas. Ahora podemos fabricar software, podemos colaborar con estudios de arquitectura para hacer trabajos de simulación sobre el terreno de cómo va a funcionar la luz en un proyecto arquitectónico concreto, y también seguiremos haciendo persianas, pero eso no es lo más fundamental, ¿no? Entonces yo creo que en este tipo de cuestiones, tanto el sector público o las administraciones como la sociedad civil y las entidades privadas hemos de pensar cada uno qué es lo básico, ¿no? O sea, lo básico de la administración pública, ¿qué es? Pues garantizar la igualdad de oportunidades, garantizar unos servicios públicos de calidad. Eso es lo nuclear. Para hacer eso, pues durante 200 años lo hemos hecho de una determinada manera y a lo mejor ahora lo vamos a hacer de otra, ¿no? Y creo que el atrevimiento está en ser capaces de despojarnos de las formas para ir al fondo, ¿no? Muchas cosas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no, yo terminaría esta mesa diciendo que vayamos hacia la innovación y atrevámonos a innovar. Gracias a todos vosotros.